Es más, nos mostró acá notificaciones a migraciones con nombres diferentes de las personas que se buscaban. Eso segundo sería también suficiente para que el señor presente su renuncia, pero no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, ¿qué debe hacer un Congreso? Pues censurarlo. Y la censura no es un instrumento de persecución, señora Presidenta. La censura no es un instrumento de un Congreso que está acá y que se quiere bajar uno a uno a los ministros, porque eso no es cierto. Porque este Congreso tampoco se ha bajado a los ministros como si fuesen bolos de un juego. No, en este Congreso se le ha dado el respaldo a los gabinetes del presidente de la República, a pesar de algunos de nosotros que no votamos a favor. Pero este Congreso, al que por las calles el presidente del Consejo de Ministros sale diciendo que es obstruccionista, que no me dejan trabajar, y se lamenta y casi llora por las provincias del Perú, este Congreso le ha dado el ok a los gabinetes presentados por el presidente de la República, como debe ser en muchas democracias. De manera que quiero dejar sentado esto claro, porque esto no es una venganza política de ningún grupo. Esto es la democracia, y la democracia significa hacerle ver a un ministro que se tiene que ir, si no tiene la dignidad de haberse ido antes. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Martí Corena por 5 minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, desde un inicio del Congreso siempre ha habido una intención. Todo lo que esté ligado, vinculado al presidente de la República, y si creen que ven una debilidad, obviamente hay que utilizarlo. Eso ha sido, digamos, el comportamiento de algunas bancadas durante casi los 11 meses que vamos a empezar del Congreso. Y obviamente hoy día apuntamos también como una debilidad con respecto a lo que ha sucedido con el ministro del Interior. En la anterior intervención que tuve, cuando estuvo acá el ministro, señalé con claridad qué es lo que realmente estaba pasando. Y una de las cosas que permanentemente vemos que ocurre en el Pleno del Congreso son las incoherencias, que solamente vemos lo que nos conviene o decimos lo que nos conviene en el momento indicado, como está pasando ahora con el ministro. En los gobiernos anteriores han habido muchas denuncias, órdenes de detención, sin embargo no hemos visto la misma actitud de algunos que fueron congresistas con respecto, digamos, a asumir ahora, como ahora, ¿no?, de que realmente una acción de ese tipo, donde hay una responsabilidad política, debe ser utilizado para justificar la censura de un ministro. El ministro no tiene mucho tiempo. Muy cierto también que cuando asumió, a los pocos días ocurre este lamentable hecho. Pero hasta ahora nadie dice realmente quiénes son directamente los responsables de esto, de lo que está pasando. Yo le he escuchado sin el ánimo de entrar en confrontación con el congresista Cabero, le he escuchado hablar cuando se habló del dictamen que han hecho con respecto a archivar el caso del congresista Merino, cuando también se señalaba la responsabilidad política que recaía en él, y por esa razón obviamente no había por qué de repente archivar el caso, sino también que el Poder Judicial establezca la responsabilidad que debe hacerlo. Y creo que ahora igual sucede. Yo creo que sí hay responsabilidad que la investigación que se está haciendo señale quiénes han sido responsables de lo que ha pasado. Pero no vayamos por lo más fácil es censurar políticamente al ministro y decir, él es el responsable político y que obviamente pues asume las consecuencias de una decisión que se ha tomado. En razón a eso, yo señalo, y hay un proceso de investigación, el ministro lo ha dicho acá, que siga la investigación, habrá responsables efectivamente. El tema está que cuando no damos los plazos, obviamente esto se dilata, como muchos casos se han dilatado, y eso hace que realmente pierda de repente la fuerza que en su momento tuvo, cuando en el Congreso se exigía, digamos, la responsabilidad directa de quienes hayan estado vinculados con un hecho que todo el mundo ha cuestionado.
Y en el caso de lo que está sucediendo con el ministro Silva también, todos queremos saber qué es lo que ha pasado. ¿Quién es el responsable directo de todo esto? Que la investigación determine. Y en eso yo tengo mucho cuidado, como muchos de ustedes también acá lo han señalado, que la dignidad y la honra de las personas, así sea político, hay que cuidarlo. No solamente vayamos por lo más fácil de repente hubiera sido de censurarlo políticamente y se acabó el problema. No se acabó el problema, porque eso tiene que seguir esa investigación, tiene que establecerse con claridad. ¿Quién es el responsable? Yo no creo que el ministro pretenda ocultar hasta ahora. Solamente hemos hablado en base a la especulación que muchos han hecho, pero hasta ahora no hay un hecho concreto. Hubiera sido formidable que la policía, que de alguna manera también tiene responsabilidad, alguien de la policía diga, no, hemos recibido una orden del ministro o hemos recibido una orden del Ejecutivo para de alguna manera retardar o hacernos los ciegos frente a un hecho. Obviamente no las hay, solamente son especulaciones, suposiciones, y que obviamente eso no puede apuntar a tomar una decisión de esa manera. Por eso yo señalo que las investigaciones determinen el día que tengamos acá señalado con nombre propio el responsable de lo que ha ocurrido, que sea sancionado como merece ser sancionado. Pero no podemos caer nuevamente en un elemento que sí es cierto, el Congreso tiene la facultad de utilizar este mecanismo de control, pero no podemos estar desgastando y dando la sensación que cualquiera que entre, bueno, algo que no nos parezca bien, obviamente hay que censurarlo. Por eso señalo, presidenta, hay que agotar hasta el máximo, que la investigación establezca responsabilidades y cuando la tengamos, ahí quiero ver las sanciones que podamos pedir para que realmente esto no vuelva a ocurrir. Todos lamentamos lo que está pasando. Que el exministro Silva debe ser detenido. Pero no podemos utilizar, o sea, si ahorita censuramos al ministro... 30 segundos. Si censuramos ahora al ministro, ¿significa que acabó el problema? No acabó el problema, porque no se resuelve quién es el responsable de que esto siga ocurriendo, para que no vuelva a ocurrir en el futuro, porque esto ha venido ocurriendo toda la vida. Ha habido gobiernos que han estado protegiendo esta situación, y tenemos mucho todavía. Por esa razón, señora presidenta, hay que ser muy objetivos y muy respetuosos de lo que decidamos en este pleno, señora presidenta. Gracias. Gracias a usted. Por alusión, congresista Cabero tiene 1 minuto. Gracias, presidenta. Solamente porque se ha mencionado una investigación en la subcomisión que está a mi cargo, quiero aclararle al congresista que es muy importante que los parlamentarios conozcamos la diferencia de los procedimientos parlamentarios. Una cosa es la acusación constitucional por delitos de función y otra cosa es la interpelación y la censura. La interpelación y la censura son para que efectivamente asuma responsabilidad política. Las investigaciones penales que digamos que puedan concluirse de este asunto serán llevadas a la subcomisión y tendrán su propio camino parlamentario, presidenta. Pero aquí lo que el ministro tiene que asumir es una responsabilidad política porque se le escapan los delincuentes, ¿no? Y eso tiene que tener una sanción inmediata de parte del Congreso. Y yo sí creo, presidenta, que hay que ser muy contundentes en la sanción política que va a dar este pleno, pero no confundir lo que es una sanción política con lo que puede ser efectivamente una serie de consecuencias penales que pueda tener después el ministro y que serán vistas seguramente en la subcomisión de acusaciones en su debido momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cabero. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez por 3 minutos. Gracias, presidenta. Yo no sé si en realidad muchos quieren encontrar realmente al exministro o tienen miedo de que lo encuentren, porque muchos han desfilado por esos despachos ministeriales. El hecho de censurar a un ministro no pasa porque alguien así me lo ha ordenado y de pronto tengo que votar por la censura. Yo les pido a los congresistas, es momento de votar sin temor alguno, sin presión mediática, sin presión de líderes que al final se están cayendo poco a poco. Yo no tengo por qué votar por la censura del ministro del Interior, porque cuando recurrí a él para no seguir permitiendo que más vidas se expongan en Acarí, en Caravelí y en Atico, él inmediatamente acudió a ese llamado. Pero de pronto nos place censurar y criticar demasiado. Y ponemos como ejemplos a grandes ministros que en su momento, bueno, tomaron decisiones, porque así lo creyeron conveniente.
Pero hoy yo estoy plenamente convencido de que muchos están negociando sus votos por una mesa directiva. Y eso sí es hasta maloliente en un Congreso de la República donde debemos defender la democracia y la legalidad y no podemos seguir siendo injustos. Aquí se va a ejercer un voto injusto. Yo le he pedido a mi bancada de Acción Popular que no voten por presión de afuera, tampoco por presión de un líder político, sino voten a conciencia. Yo voto como me dicta la conciencia y voy a votar en contra de la censura del ministro. Muchísimas gracias.